En un ratito más y muy buenos días también para ti. En la línea el titular de la Zagarpa, Francisco Mayorga. ¿Cómo está, secretario? Muy buenos días. Hola, Susana. Yo muy bien. ¿Usted cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias, secretario. Preocupados por esta crisis que se está pasando en México por la escasez y el alza en el precio del huevo, secretario. ¿Para cuándo podremos salir de esta crisis? Estimamos que para noviembre se recupere la población de aves que existía en la zona de los Altos de Jalisco antes del brote de gripe. Más o menos entonces empezará a haber un abasto normal. Y de los precios, Azucena, pues ahí hay muchos factores a considerar, porque estamos viendo un aumento muy fuerte en los precios del maíz y de la soya a nivel internacional, y esos dos ingredientes forman la base de las dietas de las aves. Entonces, si suben esos costos, pues también en algún momento dado tiene que repercutir en el precio del producto, y esto es un fenómeno mundial por la sequía que está padeciendo tan fuerte Estados Unidos, la peor en 56 años. Ahora, secretario, entiendo entonces que para noviembre podríamos resolver el problema de abastecimiento, pero no de sobreprecio o de aumento de los precios. Bueno, hay que considerar también que el huevo tiene un precio estacional, igual que la leche y otros muchos productos del campo. Por lo general, en la época del verano, el precio del huevo baja porque las gallinas ponen un poquito más que el resto del año y porque los niños y los jóvenes salen de vacaciones y eso baja la demanda. Y ya cuando los muchachos regresan a clases y los días se van haciendo un poco más cortos, entonces baja la producción y sube el consumo. Entonces hay un aumento y una disminución estacional. Hay que ver cómo se comporta en este año, pero ya lo veríamos como un fenómeno normal y esperamos que el huevo en México siga siendo la proteína más barata y siga siendo la base del consumo popular. Bien, secretario, ¿qué tan alta, si juzgamos por los resultados de ahora, pues diríamos que altísima, pero qué tan alta es la dependencia de todo el país a la producción de huevo en Jalisco? Pues nada más tenga en cuenta que es entre el 55 y el 58% de la producción nacional la que se genera en la zona de los Altos de Jalisco. O sea, está demasiado concentrada la producción en una pequeña área geográfica y eso no es sano. Esa alta densidad de aves pues ofrece riesgos a este tipo de enfermedades como lo vimos hoy, y parte del plan de mediano plazo de las autoridades y los avicultores es que se disperse esa producción hacia una zona más amplia, que se reinstalen algunas granjas en los estados vecinos para reducir el riesgo de un impacto como el que hoy sufrimos. ¿Qué número de aves tuvieron que ser sacrificadas por esta gripe aviar? Mire, se tuvieron que sacrificar alrededor de 8 millones de aves, pero hay otro gran número de aves que fue sacrificada, vamos a decir, en forma preventiva por los productores vecinos al área donde se desató el brote. Entonces estamos hablando ya de cifras cercanas a los 20 millones de aves. Vamos a hacer un recuento más o menos a finales de septiembre, cuando se termine la segunda etapa de vacunación, porque entonces vamos a tener las cifras reales. Ahorita no sabemos un número exacto porque hay decisiones que tomaron los avicultores en particular. O sea que no fueron sacrificadas esas aves por instrucción de la autoridad, sino por decisión del productor. ¿Estos 20 millones de aves significa qué porcentaje de la población total de aves en Jalisco? Mire, más o menos hay 70 millones de aves en producción en el estado de Jalisco, entonces el impacto pues sí es muy serio. Ahorita ya estamos en el proceso de repoblación, ya se están introduciendo cada mes más de 5 millones de aves, por eso estimamos que para el mes de noviembre esté completamente regularizada la población. Bien, ahora, secretario, por último, en base a su experiencia, el sobreprecio, el desabasto, ¿fue generado también por una parte por especulación, por negligencia, incluso, si me permite decirlo, por parte de las autoridades, que tal vez no se previó el problema? Porque al principio yo recuerdo que el propio gobierno federal decía que no había problema, que no iba a haber desabasto, que no iba a haber sobreprecio, y semanas después tuvieron que desdecirse e incluso echar a andar algunas medidas por parte del presidente Felipe Calderón. ¿Fue un problema de especulación, de falta de previsión, o qué sucedió? Mire,
Hubo un problema de información a lo largo de todo el proceso. Primero, entre que los avicultores detectaron el problema y se identificó el virus, pasaron varios días, no sabemos cuánto, porque a mí me avisaron personalmente el 18 de junio que había un problema sanitario grave en la región de Los Altos, pero no estaba identificado. Todavía pasó una semana más, hasta el 25, 26 de junio, que logramos identificar la huella genética del virus y determinamos que era un H7N3. De ahí para atrás hubo un periodo de mortandad muy alta que nosotros no lo teníamos identificado porque no habíamos intervenido en la zona. Después, a lo largo del brote del virus, hasta el 28 de julio que se tuvo la vacuna, también hubo muerte porque no se tenía vacuna y hubo también sacrificio de las aves por parte de los avicultores cercanos que no querían que sus aves se infectaran. Todos esos datos no los tuvimos a la mano desde un principio, se fueron descubriendo a lo largo del tiempo a medida que pedíamos los reportes o nos pasaban el reporte de bajas. Entonces sí, efectivamente, como usted dice al principio, creímos que era un tema de baja importancia, pero fue tomando dimensión a lo largo del tiempo hasta que nos dimos cuenta de su verdadera dimensión. Bueno, ahora, sí. También hubo algunas autoridades estatales que por sus atribuciones detuvieron la entrada de huevo de Jalisco y eso agravó el problema en algunas zonas del país. Bien. Oiga, secretario, entonces será en el mes de noviembre cuando esto empiece un poco a equilibrarse y ya también pues se verá la manera de evitar que suceda en otra ocasión, supongo. Pues le agradecemos mucho esta llamada y estaremos, si nos permite, en contacto para ver la evolución de esta situación que ha puesto pues en crisis a los sectores, sobre todo más desprotegidos de México. Así es, Azucena, muchas gracias. Esperemos a noviembre y gracias por saludarlo. Igualmente, secretario, buenos días.